Eso es, por ejemplo, cuando tenemos un tubo abierto en sus dos extremos, ¿sí? Esta longitud la vamos a llamar la longitud L. Aquí se va a formar su primer modo de vibración, que es lo que se conoce, jóvenes, como la frecuencia fundamental o primer armónico, ¿sí? Este será su modo de vibración para la frecuencia llamada fundamental o también primer armónico. Entonces, tenemos que relacionar la longitud del tubo, L, con la longitud de onda. Entonces, aquí tenemos un cuarto de longitud de onda y aquí tenemos otro cuarto de longitud de onda. Entonces, L, ¿a qué será igual, jóvenes? A lambda medio sobre 2. Y aquí entonces tenemos, jóvenes, que la longitud de onda va a ser igual a 2 veces L. De forma general, la frecuencia es la velocidad de propagación de la onda sobre la longitud de onda. En el caso particular, para un tubo abierto en los dos extremos, entonces va a quedar 1 sobre 2L por la velocidad de propagación. Solo que en este caso, como se trata de un tubo abierto, ya no es una cuerda, aquí la velocidad ya no va a ser la raíz de la tensión sobre la densidad lineal, sino que esta velocidad se refiere a la velocidad de propagación del sonido en el aire. El segundo modo de vibración para un tubo abierto en los dos extremos, ¿sí? Entonces, jóvenes, ahora se va a dar de la siguiente forma. Esto se llama el segundo armónico si relacionamos entonces la longitud del tubo, ¿cuántas longitudes de onda tengo? A ver, por aquí hay un cuarto, por aquí hay un medio y aquí hay otro cuarto. Entonces, ¿cuánto quedaría? Lambda. ¿De acuerdo? La frecuencia para su segundo armónico, de forma general, será la velocidad de propagación sobre la longitud de onda. En el caso particular, para su segundo armónico será 1 sobre L por la velocidad de propagación. Pero si a esto multiplicamos por 2 y lo dividimos para 2, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener, jóvenes? 2 veces 1 sobre 2L por la velocidad de propagación, en este caso del sonido. El segundo armónico, la frecuencia del segundo armónico será 2 veces la frecuencia del primer armónico. De forma general, la frecuencia para su n armónico será n sobre 2L por B. ¿Dónde? ¿Qué representará n? N, perfecto, es el número del armónico. Si es primer armónico o fundamental, 1 sobre 2L. Si es el tercer armónico, 3 sobre 2L por B. ¿Ok? Lo podemos poner, sabemos que este es un nodo, ¿verdad? Este de aquí tiene 2 nodos. Entonces, también para que usted lo pueda recordar, o el número de nodos, cualquiera de las dos. Esta expresión se parece a la expresión de la frecuencia para ondas estacionarias en una cuerda. ¿De acuerdo?
Solo que N, ¿qué era ahí? El número de antinodos. Pero también representaba el orden del armónico, ¿no? El número del armónico. Okay. Es importante que usted pueda dibujar cómo es la vibración en su frecuencia fundamental o primer armónico, cómo es en su segundo armónico, cómo es en su tercer armónico y luego la expresión general. Usted tiene que también acordarse cómo es para el primer armónico o frecuencia fundamental. Para el segundo armónico, 2 nodos. Para el tercer armónico, 1, 2, 3 nodos, ¿verdad? Ondas estacionarias en tubos cerrados en un extremo. Y aquí vamos a ver sus distintos modos normales. Este va a ser el tubo que es abierto en un extremo y cerrado en el otro, ¿sí? Esto va a ser la longitud de este tubo, ¿sí? Entonces, jóvenes, ustedes esto de aquí muy pronto lo van a hacer como una práctica en el laboratorio, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer, jóvenes? Van a colocar un elemento mecánico que se llama un diapasón, golpean con un martillo y esto empieza a vibrar, a perturbar el medio, ¿sí? Y se propagan las ondas. Entonces, en esta parte de aquí, entonces una onda llega aquí. Esto digamos que es como un extremo fijo. Y aquí se refleja, pero se desfasa en 180 grados, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, jóvenes. Este es el primer modo de vibración llamado frecuencia fundamental o primer armónico, ¿sí? Entonces, jóvenes, esto se llama la frecuencia fundamental también primer armónico. Y si hacemos una relación, la longitud del tubo, ¿verdad? Con respecto a la longitud de onda, ¿cuánta longitud de onda tenemos aquí? Lambda cuarta. Lambda sobre 4. Solo esta parte es la cuarta parte de una longitud de onda. Por eso entonces que la longitud de onda va a ser igual a 4 veces L. La frecuencia en su primer armónico o fundamental, entonces será 1 sobre 4L por B. Cuando se produce esta onda estacionaria en su primer armónico o frecuencia fundamental, ustedes van a escuchar un sonido característico, ¿sí? Como ustedes escucharon en el video o lo van a volver a escuchar en este momento, ¿sí? Jóvenes, es un sonido característico que no lo van a encontrar a cualquier longitud, no lo van a encontrar con cualquier frecuencia. Hay una frecuencia para esta longitud donde se va a producir las ondas estacionarias, ¿sí? Estos son los diferentes modos normales de vibración en una cuerda, eso ya lo vimos. ¿Cómo se llama esa frecuencia? Primer armónico fundamental. Luego tenemos, ¿cómo se llama esto? Segundo armónico, ¿verdad? Luego tenemos el tercer armónico. Luego van a poder observar y escuchar las ondas estacionarias en tubos abiertos en un extremo y cerrado en otro. ¿Qué es lo que ven a continuación? Mire, este tubo abierto aquí y aquí está cerrado. El nivel de agua lo cierra, ¿no? Ese es el diapasón que habíamos hablado.
Escuchen. ¿Sí escucharon? Jóvenes, cuando escuchen ese sonido, ese significa que han encontrado el primer punto de resonancia en su frecuencia fundamental o primer armónico. ¿Sí? Si usted ya conoce con qué frecuencia se produce la resonancia, ¿sí? En su primer armónico, conoce la longitud del tubo, entonces usted puede determinar la velocidad del sonido. Y eso es lo que se hace en esa experiencia, ¿sí? Solo que se toman varios datos para que luego puedan graficar y luego de ese gráfico obtener la velocidad del sonido. ¿Ok? Bueno. Esto lo van a hacer, ustedes van a verificar también en el laboratorio. Cuando escuchen ese sonido característico, eso significa que han encontrado el primer punto de resonancia, ¿sí? Entonces, y eso no va a estar para cualquier longitud. Usted esa longitud va a ir graduando hasta que encuentre un punto donde dice, anote ese punto y mida de acá para acá, eso es L. Ahí está el primer punto de resonancia, ¿sí? El siguiente modo de vibración para un tubo abierto en un extremo y cerrado en el otro sería de esta manera. Esto sigue siendo la longitud L, ¿sí? Jóvenes, atiendan por favor. Este de aquí no corresponde al segundo armónico, sino que directamente corresponde, ya lo vamos a ver, al tercer armónico. Veamos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, L sería igual a ¿qué, jóvenes? A 3/4 de la longitud de onda. Aquí tenemos 1/4 y acá tenemos 2/4, se hace 3/4. Entonces, la longitud de onda será 4 veces L dividido para 3. La frecuencia, en este caso, de forma general, usted sabe que es la velocidad sobre la longitud de onda. Entonces, la frecuencia va a ser igual, 1 sobre, la longitud de onda es 4 veces L dividido para 3. Entonces, esto de aquí lo voy a colocar aquí. 1 sobre 4 veces L y ese 3 lo voy a poner acá adelante, la parte que estaba aquí en el denominador, multiplicado por B. Entonces, ¿con qué nos encontramos, jóvenes? Que la frecuencia en su tercer armónico será 3 veces la frecuencia fundamental. La geometría de este tubo abierto en un extremo y cerrado en otro, ¿sí?, da para que el siguiente modo de vibración directamente sea el tercero. No hay segundo, no hay cuarto y no hay sexto. Entonces solo hay impares. Vamos a dar a encontrar el primero, el tercero, el quinto. ¿Cómo sería la frecuencia para el quinto armónico? 5 veces F1, ¿ok? Entonces ahora su tercer armónico y este sería su quinto armónico, ¿ok? Dice, una flauta es una cavidad resonante que puede ser modelada como un tubo de longitud L, abierto en un extremo y cerrado en el otro. Estime la longitud de la flauta si la velocidad en el aire es 300, la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo y su frecuencia fundamental es 80 Hz.
patrón de vibración en su frecuencia fundamental. ¿Sí? Como la frecuencia es fundamental, entonces la velocidad sobre 4L. Sacamos la longitud. Ahí está la frecuencia fundamental porque el problema nos dice. Entonces, hacemos un bosquejo de cómo iría la onda a través del tubo cerrado en un lado y abierto en el otro. Entonces, aplicamos la fórmula y reemplazamos los valores, que son 80 Hz y la velocidad del sonido de 340. Despejamos y nos sale que la longitud de la flauta sería de 1.06 metros. Perfecto, muy bien. Entonces cada uno de ustedes propone una solución, la compara con su compañero, todo el grupo se pone de acuerdo, ¿sí? Y entonces, cuando ya estén todos de acuerdo, levanten la mano, porque ya sé que todos saben. Entonces yo elijo cualquier estudiante del grupo para que lo explique. Si un alambre metálico duplica su longitud y triplica su diámetro, ¿en qué factores cambia su módulo de Young o módulo de elasticidad? Nadie ya escribe, ya terminó el tiempo. ¿Sí? Cada grupo pone su punto de vista. ¿Sí? A ver, empezamos con ustedes. A ver, en resumen para usted, ¿en qué cambiaría? Ya, listo. Okay. En resumen, ¿en qué factor cambia? Entonces, 2 novenos, ya. El problema dice si un alambre metálico duplica su longitud y triplica su diámetro, ¿en qué factor cambia su módulo de Young? Su módulo de Young no cambia en absolutamente nada porque es una propiedad del material. Jóvenes, es el mismo material. El módulo de Young o módulo de elasticidad es una propiedad del material. Al cambiar las dimensiones no va a cambiar la propiedad del módulo de elasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, la respuesta es el módulo de Young no va a cambiar, no varía porque es una propiedad del material. Un alambre metálico con diámetro D se estira 0.1 milímetros. ¿Cuándo soporta un peso W? Si se utiliza un alambre con la misma longitud para soportar un peso 3 veces mayor, ¿cuál tendría que ser el diámetro? En términos del diámetro D inicial, de manera que se siga estirando solo 0.1 milímetros. ¿Cuál tendría que ser el diámetro? Dice, en términos del diámetro D. A lo mejor es 2 veces D, 3 veces D, la raíz de 7D, la raíz de 5D, lo que salga. Igual porque el empuje sería igual al peso del líquido desplazado. En este caso, el trozo de madera seguirá desplazando el mismo líquido a cualquier altura. Y el líquido desplazado, como es igual al empuje, seguirá siendo constante. Así que permanecerá igual. Bueno, es verdad, porque cuando uno empuja algo hacia abajo, lo que está haciendo es variar la fuerza. El empuje se va a mantener constante porque en magnitud es el peso del volumen desplazado. Así que el peso del volumen que se desplaza siempre va a ser igual, no importa la profundidad. Lo único que va a variar es la fuerza con la que lo empujas hacia el fondo. No va a variar porque el empuje es la fuerza ascensional, que es igual a ¿qué? Al peso del volumen del líquido desalojado. Entonces ese peso del volumen del líquido desalojado tiene que ver con ¿qué? Con el volumen del cuerpo, la densidad del líquido y la gravedad. ¿Se habían olvidado ustedes también que la fuerza ascensional llamada empuje no solamente es el peso del volumen del líquido desalojado? También, ¿qué es, jóvenes? La fuerza de presión hidrostática resultante
actuando sobre el cuerpo. La fuerza que hay arriba de presión, la fuerza que hay abajo, la diferencia de las dos, ese es como resultado una fuerza resultante hacia arriba. Y las fuerzas laterales de presión, ¿qué pasaba? Se anulan perfectamente, ¿no? Listo. Dos cubos de idéntico tamaño, uno de plomo y otro de aluminio, están suspendidos a diferentes profundidades por medio de dos alambres en un tanque de agua, como se indica en la figura. ¿Para cuál de ellos la diferencia de presión entre la cara superior e inferior es mayor? Jóvenes, señorita. El cambio de las presiones va a ser igual porque el delta Y equivale a la altura de los bloques. Y como los bloques tienen exactamente el mismo tamaño, la presión no cambia. El delta de presión es igual en los dos bloques. La diferencia de presiones es igual en los dos bloques porque el Y2 menos Y1, ¿verdad? Va a seguir siendo la altura H para los dos casos, ¿sí? Y la diferencia de presiones, densidad-gravedad, Y2 menos Y1, este de aquí va a ser igual tanto para el primer bloque como para el segundo bloque. Muy bien, excelente. Tenemos que la diferencia de presiones para ambos será la misma porque, por ejemplo, si al calcular la del aluminio tenemos densidad-gravedad por altura 1 menos densidad-gravedad por altura 2, entonces aquí tenemos la diferencia de alturas. Y nos damos cuenta que como son exactamente el mismo tamaño, la diferencia de alturas para ambos será las mismas y por lo tanto habrá la misma variación de presión. Para los dos bloques, ¿sí? Tanto para el aluminio como para el plomo, la diferencia de presiones, ¿sí? Será exactamente la misma. Una pregunta adicional a esto. Jóvenes, ¿y qué pasará? ¿Cuál de los dos bloques, el aluminio o el plomo, experimenta mayor empuje? ¿Ah? ¿Qué dicen, jóvenes? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en concreta? Los dos bloques experimentan igual empuje. ¿Por qué, jóvenes? La diferencia de presiones entre la cara superior e inferior va a ser la misma, ¿sí? Los dos bloques idénticos desplazan la misma cantidad de agua. La fuerza de presión hidrostática resultante sobre este y sobre este, ¿serán iguales o diferentes? Iguales, porque esa fuerza de presión hidrostática resultante sobre cada bloque es lo que se llama empuje. ¿Estamos de acuerdo? Ok, con esto, jóvenes, se ha hecho un buen intento, un taller para que ustedes practiquen. Solo unas recomendaciones adicionales previo al examen, jóvenes. Atiendan. Primero, estudien todo, absolutamente todo, jóvenes. No dejen nada, ¿sí?, que se pase por alto, ¿sí? Estudie todo porque en el examen van a tener temas de tipo conceptual con pequeños desarrollos, pero también 3 o 4 temas de desarrollo. Estudien todo, jóvenes, estudien duro, ¿sí? Y que tengan muchos éxitos.